Porque imagínense mi papá sabiendo eso, mi papá iba a permitir que yo me quitara la vida. No, jamás. Y él fue y la buscó, y él sabía todo eso. O sea, de que Dios hasta él lo entorpeció. Dios. Para eso. Y me acuerdo que cuando están conmigo, que le oro a Dios así, Dios no permita que mi alma se pierda. Bendiciones, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Nos sentimos honrados y agradecidos de parte del Señor por tener esta hermosa audiencia que desde diferentes lugares nos siguen y están ahí pendientes a cada contenido que pueda plantar y enviar esta plataforma de parte del Señor. Quien les habla su hermana Nelsida Rodríguez y es un placer estar con ustedes. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones para ser bendecidos con cada uno de nuestros contenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que trae una segunda parte acerca de un tema que estuvimos hablando, así que si usted no ha visto la primera parte, le invitamos a que busque la primera parte, ¿verdad? Para que pueda ser bendecido con estas poderosas palabras de parte del Señor que este hombre puede revelar, tremendo testimonio, tremendas experiencias de sanidad, de liberación que el Señor hizo en su vida, que usted quedará de boca abierta al darse cuenta de las cosas que Dios ha librado este pastor, amén. Así que sin más preámbulo vamos a estar dando paso para que él se presente y de antemano, ¿verdad? Asimismo, en esa misma secuencia, esté dando continuidad a la segunda parte del conversatorio espiritual. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Para mí un honor poder estar aquí en este día. Amén. Es para mí un gran honor y estar aquí ante la audiencia de esta gloriosa plataforma. Amén. Amén. Mi nombre es Pastor Máximo Reyes Calderón, de Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, el granero del Señor. Estamos ubicados en La Victoria y damos en esta mañana una continuidad a lo que realmente habíamos estado hablando del proceso y del testimonio, el cual Dios a nosotros, a mí me ha pasado a través del llamado que el Señor me ha hecho para poder hoy en día estar aquí. Es un gran privilegio que Dios le ha dado a esta plataforma, sí. Amén, de poder escuchar este testimonio, allá salir a nivel mundial a través de esta plataforma. ¿Por qué? Porque nunca había hablado de ello a nivel televisivo y a nivel ya del nacional y a nivel mundial, donde alcanza esta plataforma. Y Dios le ha dado un gran privilegio a esta plataforma y yo sé que le va a ser de gran bendición el poder tender este mensaje que yo sé que va a bendecir a todos los seguidores de esta plataforma, amado. Así que dándole continuidad a lo que es el testimonio, yo decía en la audiencia pasada que lo que Dios había hecho conmigo cuando fui donde me llevaron los hechiceros, ya descartaron esa parte, vieron que no tenían poder sobre lo que estaba pasando en mi vida, entonces empezaron a visitar médicos y todo eso, hasta que Dios permitió que ya llegaba el tiempo en que Dios me iba a libertar de ello. Yo me acuerdo que cuando el doctor dio el diagnóstico, que me hicieron la resonancia magnética, que vieron que tenía esa lesión medular y esos dos tumores en la T9 y la T7 de la columna, me acuerdo, eso era un dolor desesperante, me acuerdo que lo único que a mí me calmaba ese dolor era la presencia de Dios. Y ese era mi gozo, la presencia del Señor. Wow. Me acuerdo que en mi cama tenía un equipo de música que ahí era, yo echaba el día entero escuchando adoración y tenía 3 Biblias. Y era leyendo Biblia, me acuerdo que no tenía quien me enseñara y le oré a Dios y le dije, tú dices en tu palabra que tú eres el único maestro, que no llame a nadie maestro, por ende tú eres mi maestro. Enséñame tu palabra. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me llamaba de mañana, me decía, Eddie, despierta, y empezaba a leer la Biblia, y él empezaba a llevarme a través de la Biblia, lo que así le decía yo, y entonces
Me acuerdo que cuando el doctor dio ese diagnóstico, me empezaron a buscar un neurocirujano que pudiera trabajar, hacer esa operación. Me habían dicho a mi hermano que aquí en República Dominicana no había, porque era una operación muy delicada. Y me acuerdo que el hermano mío estaba haciendo diligencia, el doctor Pedro Reyes Calderón, estaba haciendo diligencia para buscar la forma de sacarme para Cuba a hacer esa operación. Y me acuerdo que en lo que él estaba buscando, hubo alguien, que la esposa de él, que es la doctora Sala, también es médico, entonces ella, un colega le habló de un neurocirujano que había en el hospital Darío Contreras, que él iba también, al igual que el doctor Santoni, a hacer obra a las personas de escasos recursos, operaciones, amén, que no podían ir a las clínicas donde ellos estaban. Y me acuerdo que lo llamaron a ese doctor para que viera el caso mío, y cuando ellos nos llevaron al Hospital Central, que allá era que también él era militar y tenía su consultorio allá, me acuerdo que cuando fuimos allá, él ve la resonancia magnética y le dice a mi esposa, a la cuñada mía, estaban hablando ahí, él estaba viéndolo y dice, wow, esto es un caso tremendo. Y él se impactó con el caso y él dijo, wow, tremendo. Y dice, la cuñada mía le pregunta a él, de colega a colega, y que si yo iba a volver a caminar. Y yo vi y escuché que él le dijo que no. Wow. Entonces, en la condición que yo estaba, cuando yo escuché eso, yo me acuerdo que me llevaron a mi casa. Yo llegué allá a mi casa delante de mi mamá y me fui en lloro, en lágrimas. Él dijo que había que buscar el dinero de los anestesiólogos, había que buscar el dinero de la clínica, había que buscar el dinero de los honorarios de él. Bueno, en ese tiempo, amada, él estaba hablando de 200,000 y pico de pesos que no había, que mi familia no tenía para esa operación. Y me acuerdo yo que cuando llegamos allá a mi casa, mi mamá, yo me desplomé delante de ella en lloro, en grito por lo que él había dicho, que ya yo no iba a volver a caminar, y que yo le dije a mi mamá que mi mamá dijo que iba a salir a buscar dinero, a pedir dinero para hacer recolecta, wow, para pagar la operación. Yo le dije a mi mamá que para qué, porque yo de ninguna manera iba a caminar y que yo no iba a vivir. Ahí mi fe se desplomó. Y me acuerdo que mi mamá, al verme así, me dijo que no dijera así. Me dijo, y tú no eres el que me dice a mí que tú tienes un Dios que es poderoso. Y cuando me dijo esa palabra, que yo sé que no fue mi mamá, sino Dios a través de mi mamá que me habló, para que me levantara en la fe, y me dijo así, yo sentí que la fe mía hizo así de nuevo para arriba. Dijo, ¿verdad que sí? Y me acuerdo que me acostaron, y estaba acostado ahí en la cama, amada, y cuando yo esperé que todo el mundo se durmiera, porque hay personas que les gustan hablar con Dios delante de mucha gente, y a Dios no le gusta que tú le hables delante de mucha gente, porque Dios dice que te tranque en tu habitación en sola, en secreto, y tu Dios que te escucha en secreto te recompensará en público. Wow, o sea que lo que tú pides en el secreto de Dios, Dios lo sacará a la luz, y los hombres verán la respuesta de lo que tú pediste. Así y me acuerdo que cuando mi mamá, todo el mundo se durmió, apagaron todas las luces. Yo dormía en una cama que me llevó mi mamá para al lado de ella por la condición en la que estaba, que a cada rato podía grabarme. Y me acuerdo que yo le oré a Dios y empecé a hablar con mi Señor. Y le dije, Señor, mira, el doctor dijo que esa operación cuesta 200,000 y pico de pesos. Y tu siervo no tiene ni un peso. Pero tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y tú dices que por nada estemos afanosos, sino que sea presentada nuestra oración delante de ti en acción de gracias. Señor, y yo creo en ello. Y yo no tengo un peso llorándole a mi Dios, mi amada. Y me acuerdo que me dormí llorándole. Y me acuerdo que esa misma noche, en la madrugada, entró ese personaje
que su vestimenta, amado, resplandecía. Era tan blanca su vestimenta que resplandecía toda la habitación. Y me acuerdo que se paró delante de mí y me llamó y me dijo, Eddie, Eddie, despierta. Gloria a Jesús. Wow. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Y me dijo, extiende tu mano. Yo extendí la mano. Me acuerdo que del manto que tenía sacó mucho dinero. Me lo puso todo en la mano. Wow. Me dijo, toma, para que pague todo. Wow. Recuerdo que al otro día, en la mañana yo desperté y le dije a Dios, busqué el dinero por toda parte en la cama, porque dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es. Yo sé que mi Dios me visitó. Wow. Y yo sé que mi Dios me dio el dinero para pagar todo eso. Y me acuerdo que yo al ver que no estaba en parte en la cama ni por ningún sitio, le dije al Señor, digo, Señor, permíteme ponerme de rodillas. Yo no me podía poner de rodillas, yo no me podía mover de la cama, porque era un dolor tan inmenso que yo sentía que me partía mitad a mitad. Y me acuerdo que le dije a mi Dios, permíteme ponerme de rodillas. Mire, amada, la gloria es del Señor. Oí la voz del Espíritu que me dijo, ponte de rodillas. Y yo me dejé caer de la cama, mordí la sábana y me dejé caer de la cama, porque eso era un grito que se escuchaba en toda esa zona cuando caía, porque sentía que me partía en dos pedazos. Y mordí la sábana para no gritar. Y me acuerdo que cuando me caí, entonces, haciendo el esfuerzo, un esfuerzo extraordinario, me pude poner de rodillas porque sentía que el dolor me estaba partiendo en pedazos, me estaba matando. Y así hice todo ese esfuerzo y cuando logré ponerme de rodillas, que entonces respiré profundo, duró un rato ahí de rodillas, entonces le dije al Señor esta oración. Y le dije, Señor, el dinero que tú me diste anoche, ¿dónde tú lo pusiste? Porque no está aquí, pero yo sé que tú me lo diste. Y me acuerdo que el Señor tocó al doctor que me iba a hacer la operación. El doctor Bardé, Casimiro Bardé se llama, era coronel full en ese tiempo, doctor médico cirujano en el Hospital Central. Y me acuerdo que él vino de Miami, la gloria del Señor, y vino y me buscó. Él mismo me llamó a mi casa y me dijo que me llevaran. Y me acuerdo que cuando me llevaron al Hospital Central, yo no tenía seguro, yo no tenía nada. No era militar. Y duró el hermano mío era que era militar. Y el hermano mío habló con el general y él me dio entrada. Wow. Y hay cosas que pasaron ahí que por protección, no puedo decir, sí. Amén, por protección de ese mismo cirujano, que sé que Dios lo usó tremendamente para hacer esa obra. Y me acuerdo que cuando como a las 6 de la tarde fue que me dieron entrada desde la mañana que estaba ahí, con el asunto que hubo, con el papeleo. Wow. y las oposiciones que hubieron. Y cuando me dieron entrada, entonces no me salía medicamento, no me salía nada porque no tenía seguro. Y me acuerdo yo que mi mamá buscó 3,000 pesos prestados y me lo mandó con el hermano mío para que fuera comprando los medicamentos. Entre tanto ella buscaba más dinero para seguirme mandando. Cuando el hermano mío va y me lleva los 3,000 pesos, yo le dije a él, confiando en lo que el Señor me había mostrado y como Dios me dio el dinero para que pagara todo, yo le dije a mi hermano, dice, mira, toma, llévale ese dinero a mi mamá. Y dice, dile a ella que se lo devuelva a quien se lo cogió prestado. Y dile que no busque dinero ni busque nada, que yo no necesito nada, porque mi Dios pagó todo esto aquí por mí y todo lo que hay aquí es mío durante yo esté aquí. Wow. Le dije esa palabra y le di esa palabra. El hermano mío agarró el dinero y lo creyó, porque ya yo estaba acostumbrado a ver los milagros y lo que el Señor hacía a través de mí. Y hoy en día es cristiano, la gloria del Señor, servidor de Dios.
Y fue y llevó el dinero a mi mamá. Cuando el doctor llegó, me pregunta que si no me habían medicado, le dije que no me habían puesto nada. Me acuerdo yo que el doctor bajó y ya yo no quería ni que me toque, porque era tanta la atención que tenía que yo no quería ya ni que me dejaran tranquilo. Bueno, pues pasó el primer día, el segundo día estoy en la sala de espera y viene el Señor y permite y me dice a mí, o hace lo que te mandé a hacer aquí o te vas para tu casa. Y yo le digo, ¿y tú no me mandaste a operarme? Fue. Me dice, no, es a que predique mi palabra para que mi nombre sea glorificado en este lugar. Wow. Y digo yo, wow, Señor. Me dice, eso fue. Y cuando me acuerdo que el azúcar se disparó a 450. Y entonces no me bajaba. Y yo sé que era Dios que había hecho eso, para que yo cumpliera con lo que Él dijo. Empecé a orar. Me acuerdo yo que yo espero que esto llegue a esas personas que estuvieron conmigo ahí en esa sala. Éramos como 16, todito inválidos, ninguno nos movíamos. Me acuerdo que entre de ellos había militares, había uno que era el jefe de la sala, que le decían Noli, que se había partido la columna como en 4 o 5 partes y se la estaban reconstruyendo. Había otro que era policía, había otro, bueno, un sinnúmero de personas. Había hasta un señor que ese señor era el padre de un joven que pertenecía a una agrupación que en ese tiempo, no me acuerdo bien, pero una agrupación cristiana de adoradores cristianos. Y me acuerdo que él estaba con su papá ahí, que tenía el mismo problema que yo tenía, con cáncer en la columna. Wow. Y eso era algo desesperante. Y me acuerdo que Dios me dijo a mí que tenía que hacer eso, y yo esa noche le dije a todo el mundo ahí, digo yo, aquí hoy nadie va a dormir, porque hasta que yo no lea la palabra y ore, aquí nadie va a dormir. Y me acuerdo que todo el mundo era con un dolor desesperante ahí. Y me acuerdo que hice la oración y leí la Biblia, hice la oración. Amada, mire, y la gloria de Dios cayó sobre esa sala, de tal manera que empezó Dios a hacer milagros. Y en la sala donde estaban todos ahí, empezó el Espíritu Santo a hacer milagros. Y cuando me acuerdo que ese mismo señor era cristiano y se había descarriado el papá de ese joven, que era cristiano y pertenecía a esa agrupación. Y me acuerdo que el Espíritu de Dios me dijo a mí que fuera donde él y que le dijera que ese día Dios le estaba dando la última oportunidad. Y Dios me lo dijo, y cuando él vio que yo pedí que me llevaran a donde él allá, oiga el esfuerzo, que me llevaran donde él, que yo tenía que hablar con él. Para entregarle una palabra. Para darle una palabra a él de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Cuando me llevaron donde él, que él vio que yo me le acerqué, la presencia de Dios llegó primero. Wow. La gloria del Señor. Y vino sobre él y empezó a llorar. Y lo miré y le dije, mírame. Y cuando me miró, le dije, ¿sabes tú por lo que yo estoy aquí? Wow. Hizo así, me dijo que sí. Y me dijo, hoy el Señor vino a donde ti a darte la última oportunidad. Porque así dice el Señor que hoy te vienen a buscar. My God. Y me acuerdo que le di la palabra de parte de Dios, él aceptó al Señor, se convirtió al Señor. Me acuerdo que salieron con él, amado, cuando lo sacaron y no volvió a entrar. Él murió. Y me acuerdo que todo ese proceso estuve pasando ahí y predicando la palabra. Llegó a un término el Hospital Central en eso que yo sé que hay muchos médicos que están escuchando eso, que hubo un médico que fue a San Cristóbal, buscó su familia cuando terminó su turno y vino al Hospital Central a la hora de la oración y que yo iba a predicar la palabra del Señor. Y vino con toda su familia a escuchar eso. Y lo trajo su familia. Y ya los enfermos de las otras salas y los familiares de las otras salas a esa hora iban allá y hubo una enfermera que le dijo al general que yo le tenía el hospital vuelto un desastre. Para sorpresa mía, cuando Dios me sacó de ahí, amado, mire, eso fue una sorpresa, porque Dios hizo tantos milagros, tantas cosas, pero yo sentía que al estar en esa condición, yo le dije al Señor y a mi papá
hice algo porque yo llegué a un término que yo no quería ya vivir. Me doy a entender, ya llegué a un término que no quería vivir. Pero eso es la fe más allá de la muerte, le he llamado yo a eso. Wow, la fe más allá de la muerte. A esa experiencia, la fe más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque me acuerdo que le dije a mi papá, ellos no bajaba el azúcar en 450, y le dije a mi papá, porque vi los potes que ellos usaban, le dije a mi papá que me consiguiera una jeringuilla y un pote de insulina de eso, y que lo que yo iba a hacer, nada más lo iba a saber Dios, él y yo, y nadie más podía saber eso. Me acuerdo que la endocrinóloga, la diabetóloga, me dijo a mí que no podía dejar que me inyectaran insulina para entrarme al quirófano, porque podía bajarme el azúcar de golpe en medio de la operación y quedarme en medio de la operación, porque era una operación muy extensa, entonces, y delicada. Me acuerdo que yo le dije al Señor eso y le oré y le dije a mi papá, y mi papá me llevó el pote de insulina y la jeringuilla, y me acuerdo que el estudio venían a hacerlo la glicemia a las 6 de la mañana, me acuerdo de eso, y me acuerdo que yo desperté como a las 5 de la madrugada, y yo mismo me inyecté 35 unidades de insulina. Wow. Y me acuerdo que vinieron a las 6 a las 6 de la mañana a hacerme el estudio, me acuerdo que era sábado, y cuando me hicieron el estudio, de 450 bajó de golpe a 73. O sea, que yo estaba por debajo de lo normal. Y me acuerdo yo que el doctor fueron en ese espacio, que le llevaron el estudio a él, sí, todo, en ese espacio duró un espacio de tiempo para el doctor venirme a buscar. Me acuerdo que cuando vino a buscarme, que él mismo andaba conmigo cargado, que yo digo, es verdad que Dios hace cosas grandes. Y me bajaron a rayo X, me acuerdo que en rayo X ya yo estaba temblando y sudando frío. Y me acuerdo que me hacen la radiografía y entonces me suben al quirófano. Y cuando me suben al quirófano allá, me acuerdo que la gloria sea del Señor, cuando me acuestan en la camilla, la anestesióloga y la que están ahí, que iban a estar en la operación, me ven que estoy temblando en la camilla, temblando y sudando frío, y me dice, ¿qué te pasa? Digo, frío que tengo. Hicieron así, me arroparon, porque cuando Dios se va a glorificar a través de ti, amado, Dios ciega el entendimiento de todo el mundo. Así es. De todo el mundo, porque es que Él quiere glorificarse. Y le doy la gloria al Señor, buscaron la sangre, buscaron todo. Y antes de que ella me inyectara la anestesia, para dormirme, le oré a Dios. Y le dije, Señor, perdóname por lo que he hecho, porque yo sé que yo me quité la vida yo mismo. O sea, no permita que mi alma se pierda. Wow. Señor, no deje que mi alma se pierda llorando. Le dije al Señor, yo sé que yo me maté yo mismo. Y me acuerdo que, porque imagínense mi papá sabiendo eso, mi papá iba a permitir que yo me quitara la vida. No, jamás. Y él fue y la buscó, y él sabía todo eso. O sea, de que Dios hasta él lo entorpeció. Dios. Para eso. Y me acuerdo que cuando están conmigo, que le oro a Dios así, Dios no permita que mi alma se pierda. Pero ahí hubo otra oración. Y le dije, pero si vivo, en esto sabré que tú estás conmigo. Wow. En que esa herida se seque instantáneamente y no haya que ponerme la mano más a mí ahí. Y será un pacto entre tú y yo de que tú estás conmigo. Y vino la anestesióloga y me inyectó la anestesia, me acuerdo, y me durmió. Dice el doctor que duré y me pusieron, para que tú veas, usted vea, sierva de Dios, quién es Dios, me pusieron un suero salino que le ponen a los diabéticos. Los sueros salinos que le ponen así, bajan los niveles de azúcar. O sea que yo con el azúcar, ya desmayándome por debajo de los 50, desmayándome, ya estaba perdiendo el conocimiento y pues ponen un suero salino, eso era una muerte segura. Entonces, dice el doctor que yo ni pálido me le puse. No hubo que ponerme sangre, nada. Dice que ni pálido y duré 6 horas y media en la operación. 6 horas. Santo, eso solamente lo hace Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios. Porque Él le dijo a Juan que nadie tenía que ver con eso, que Él iba a morir cuando Dios decidiera
y trataron de matarlo y trataron de hacer todas las cosas y no pudieron matarlo porque el único que podía quitarle la vida a él era Dios. Y Dios hizo esa obra, amado. Me acuerdo que cuando me sacaron ni por sala de recuperación me pasaron, sino que me llevaron a la sala normal donde estaba. Sí. Cuando estaba allá en la sala, me acuerdo yo que yo me veo en una visión con muchos personajes vestidos de blanco alrededor de mí. Y digo yo, wow, estoy en el cielo ya. Digo, no me perdí. Y escucho la voz de mi mamá que me llama, Eddie. Digo, no estoy en el cielo porque mi mamá no está aquí arriba y mi mamá no es cristiana. Digo yo, no, yo estoy aquí todavía. Lo que pasa es que estaba viendo Los Ángeles, dándole la gloria al Señor y adorando a Dios, porque yo había sido probado más allá de la muerte y le había creído a Dios más allá de la muerte. De tal manera que llegó ese proceso y cuando yo desperté, me acuerdo que estaba toda mi familia alrededor de mi cama y cuando veo que estamos ahí hablando, el doctor entra con una comitiva, entra el doctor a verme y va y cuando enseñarle a los demás cómo había sido la operación y cómo había quedado, y cuando él hizo así me sentó y me quitó la venda de la espalda de la operación, él mismo se impactó. Dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y empezó a y le dicen los demás, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué es lo que pasa? Digo, pero es que ustedes no están viendo. Dicen ellos, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es que ustedes no están viendo. Ese muchacho está recién operado. Y ese muchacho tenía aquí un mes con el azúcar en 450. Y está recién operado. Y mira cómo está esa herida. Que parece que ese muchacho hace 15 días que fue operado. Esa herida está sequecita. La gloria del Señor. Dios. Y yo digo, wow, el doctor estaba impactado y todos los que estaban ahí. Y yo lo miré. Y le dije, doctor, ¿usted se acuerda de lo que yo le dije a usted? Me dice, ¿qué cosa? Digo, ¿usted se acuerda cuando usted dijo a los colegas suyos que yo estaba feo? Que realmente no había esperanza para mí. ¿Usted recuerda lo que yo le dije? Me vuelve y me dice, ¿qué cosa? Yo le dije a usted que yo tenía mi fe puesta en 3 cosas. En Dios y su poder, en usted y su ciencia, y en mí y mi perseverancia en lo que le había creído a mi Dios. Y él se impactó con esa palabra, de tal manera que a mí me dejaron ahí, llegó el tiempo, continuaron las oraciones, contado el tiempo, y me acuerdo yo que yo le oré a Dios y le dije al Señor que quería irme para mi casa, que ya me sentía agotado, que quería salir de ahí. Y me acuerdo que fueron la misma enfermera que no quería saber de mí, porque yo le tenía el hospital vuelto un desastre, que nadie dormía, que le había dicho al general que me sacara hasta que me bajara el azúcar y después que volviera. Nadie quiso firmar esa de alta. ¿Por qué? Porque a mí no era el hombre que me tenía ahí, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me acuerdo que esa misma enfermera después va donde mí, porque yo la jalé y le dije, ¿por qué tú no quieres saber de mí? ¿Y por qué tú me tratas así si yo siento un gran amor de Dios por ti? Me acuerdo que le dije y ella misma fue donde mí y me dijo, ¿tú te quieres ir de verdad? Dijo, sí. Y no querían que yo me fuera del hospital central. Nadie quería. Y me acuerdo que cuando me sacaron en la silla de ruedas, todo el mundo salió conmigo. Y era un grupo de gente mirando y de médicos y de personas mirando. Y me acuerdo que me llevaron a mi casa. Pasé un proceso allá en mi casa de un estreñimiento que duré 9 días sin poder defecar, 9 días. O sea que ya yo estaba prácticamente en una intoxicación. Y me acuerdo que a mí me habían puesto enema, me habían puesto de todo y no lo podía hacer. Y me acuerdo que ya yo estaba en una condición que le oré a Dios
Y me acuerdo que cuando me llevaron, el Señor me dijo que yo no había sido probado. Esa fue la palabra que escuché que Dios me dijo, tú no has sido probado. Le dijo el Señor. El Señor me dijo a sí mismo, tú no has sido probado, tú has sido procesado. Ahora es que tú vas a ser probado. Wow. Cuando mucha gente cae, usted lo ve en las cárceles, que son realmente presos, y usted lo ve que son cristianos allá adentro. Pero son cristianos allá adentro porque no se han enfrentado a las tentaciones del mundo. Amén, ahí ellos no tienen otra cosa que buscar a Dios. Pero cuando salen aquí afuera, que ven la libertad, entonces ahí son probados. Vamos a ver si es verdad que tú me amas. Vamos a ver si es verdad que tú ahora estás dispuesto a servirme. Ahora que tienes libertad de hacer lo que tú quieres. Entonces Dios me dijo a mí esa palabra. Y me acuerdo que cuando me dijo esa palabra y no podía, amado, ir al baño ni hacer nada de eso. Me acuerdo que yo otra vez en esa situación le oré a Dios y me acuerdo que esa noche hubo una junta de médicos conmigo en esa habitación. Esa junta de médicos que había conmigo en esa habitación era de ángeles médicos que Dios envió. Me acuerdo yo que me abrieron, ellos me pusieron como un asunto, una cosa, y entre ellos hablaban y ellos dijeron, él no sabe lo que Dios le ha dado. Él no sabe el poder que él tiene de parte de Dios. Y ellos comentaban entre ellos. Me acuerdo yo que al otro día que desperté, amada, eso fue un desastre. Wow. La gloria del Señor. Eso fue un desastre. Todo Dios fue que me libertó de eso. Y me acuerdo que todavía inválido, me habían dicho que tenía que darme terapia y me acuerdo que fueron al hospital de la Fuerza Aérea, ya me consiguieron darme terapia allá en la Fuerza Aérea, pero entonces el transporte, la incomodidad, no podía ir. Y me acuerdo que yo le oré a Dios y me acuerdo que Dios mandaba a su terapeuta del cielo a darme terapia. Wow. Ahora estoy hablando de la locura del Evangelio. Sí. Me estoy dando a entender lo que no todo el mundo ve y lo que no todo el mundo vive. El Evangelio, dice el Señor, que el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Wow, es así. Y cuando tú eres un espíritu con el Señor, tú vives, dice Cristo, en el reino de los cielos. Amén. Así es. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos está entre vosotros. Estoy dentro de ustedes ahora. Sí. Es paralelo. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la facultad de verlo. Y me acuerdo que Dios mandaba a su terapeuta a darme terapia. Y me acuerdo que cuando ya me llevaban a los retiros y una sierva de Dios, profeta del Señor, que la gloria de Dios todavía está en los caminos del Señor, llamada Ramona Emperatriz, que daba unos retiros de liberación tremendo. Wow. Ella me llevaron allá a ese retiro inválido. Los jóvenes de la iglesia andaban conmigo a caballito, cargados, como que yo era y se peleaban por andar conmigo cargado al hombre. Yo digo que Dios hace cosas tremendas, amado. Ellos se maravillaban por andar conmigo cargado uno al otro y oigan, se iban kilómetros. Ahora me toca a mí conmigo cargado a caballito. Y digo yo, wow, Dios, tú sí eres grande, tú haces cosas poderosas. Y me acuerdo que en ese retiro, una hermana, los hermanos de la iglesia me decían, Eddie, tú tienes que darte terapia. Yo le decía a ellos que a mí me están dando terapia. Y ellos decían, ¿pero quién te está dando terapia? Digo, los ángeles del Señor, Dios los manda todos los días a darme terapia. Y dicen, ellos, ¿acaso no es porque no todo el mundo cree? Muchos le sirven a Dios, pero no creen. Así es. Y dice la Biblia textualmente que los ángeles son consiervos tuyos. Tú eres un príncipe heredero del reino, santo papá. Es así. Ay, gracias. Y Dios pone, santo, su reino a favor de sus hijos. La gloria del Señor. Y ellos no lo creían. Y en este retiro, todo el mundo se impactó. Porque ellos vieron los ángeles en medio del retiro, que tenían la mano puesta sobre mis rodillas. Wow. Y la misma Ramón y todo el que estaba ahí lleno del Espíritu Santo. Y ellos decían, wow, nosotros lo vemos. No era mentira lo que él decía, es verdad, Dios ha mandado a sus ángeles para darle terapia. Me acuerdo que nosotros íbamos para un sitio llamado Consuelo, que se había muerto un familiar de mi papá, eso en el este, pertenece creo a Tomayor.
y íbamos para allá, y cuando íbamos para esa zona allá, me acuerdo que a mí se me olvidaron las muletas, las andadores, todo se me olvidó. Porque vuelvo y recalco, cuando Dios se va a glorificar, Dios lo primero que te quita es la capa del mundo. Sí. Wow. Te quita todo lo que tiene que ver con sufrimiento, con padecimiento. Y me acuerdo que cuando íbamos por la autopista Las Américas, ahí en la autopista de Las Américas, mi mamá se acuerda y me dice, Eddie, ¿y dónde están las cosas de tu caminar y todo eso? Y le digo yo, se me olvidó. Y dice mi mamá, no, pero hay que devolverse, porque es que él no puede caminar sin nada de eso. Y él no puede caminar. Así que hay que devolverse a buscar eso. Y le digo yo a mi mamá, digo, no, mami, no te devuelva a buscarlo. Y dice ella, ¿por qué? Digo yo, porque Dios me dijo que hoy yo voy a caminar. Wow. Y mi mamá, que devolverme, porque mi mamá no era cristiana, que devolverme. Y dice el hermano mío que iba conduciendo el vehículo, dice, mami, pero tantas cosas que tú has visto que Dios ha hecho con Eddie. Y si él te dice que Dios le dijo que hoy él va a caminar, tú lo que tienes que creer. Así que déjalo tranquilo, que ya Dios le dijo que va a caminar, pues entonces vámonos. Y siguió. Y cuando llegamos allá, me acuerdo, a ese lugar, mi mamá y mi papá se fueron adelante. Sí. Y me dejaron con el hermano mío ahí. Y cuando yo iba en la parte de atrás del vehículo, y cuando estoy en la parte de atrás del vehículo, me acuerdo que mi hermano se apea y va y me abre la puerta y va a ayudarme a levantarme. Y yo le dije, no me ponga la mano. Y dice él, ¿por qué? Digo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Wow. Gracias, Dios. Y dice él, ¿cómo? Digo, el Espíritu de Dios está sobre mí y tú no me puedes tocar. Y dice él, yo me voy a parar. Había una persona pasando, caminando. Yo lo llamé, digo, yo, amado, ¿dónde hay un colmado por aquí cerca que yo me pueda tomar un refresco o algo? Y dice él, sí, mire allí, allí del campo, ya te sabe, usted Sí, nunca ve el fin. literalmente. Y dije yo, Dios mío. Y cuando yo veía el colmado, que yo la vista mía no alcanzaba. Y dice el hermano mío, ¿y tú vas a llegar hasta allá? Digo, vamos, pero no me ponga la mano. Y me acuerdo que cuando me paré, agarrado de las puertas del carro, que me paré, yo sentí que todos los tendones de la pierna y todo eso así se activaron, todo se activó del cuerpo. Digo yo, Dios mío. Y cuando me fui caminando, que me solté de la puerta, la gloria del Señor, que me paré, el hermano mío cerró la puerta. Y cuando la cerró, yo me quedé parado y empecé a dar pasito, y era como un borracho. Y me iba de aquí, de lado, y me iba para acá, y digo, pero no me toque. Y el hermano mío asustado porque creía que me iba a caer, y una caída era peligrosa. Y me acuerdo que iba caminando así, y de repente sentí que toda la locomoción del cuerpo empezó a funcionar, y empecé a caminar normal, la gloria del Señor. Mire, eso fue algo tremendo, fuimos al colmado, compramos, el hermano mío era dando gritos. Wow. La gloria de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Toda la gloria es tuya. Wow. El hermano mío estaba dando gritos. Wow. Llegamos allá, al lugar donde íbamos a ir, y me acuerdo que mi mamá y mi papá, cuando vieron que yo llegué caminando, Dios. eso se fue abajo. Ahí estaban en unos rezos de una familiar mía, y mi papá me llevó para que conociera a toda mi familia, porque yo no conocía la familia de parte de mi papá, por si acaso, porque él creía que yo no iba a vivir, pero que mi familia de parte de mi papá me conociera antes de. Me acuerdo que cuando ellos vieron que yo estaba caminando, la atención de lo que estaban haciendo se fue. Padre. Y todo el mundo, mi mamá era dando gritos.
mi papá también. Dios. Gracias. Porque la gloria de Dios cayó sobre todo el mundo. Wow. Como yo sé que está cayendo sobre mucha gente que están escuchando esto y que van a escuchar esto. En el nombre de Jesús. Yo sé que Dios lo va a levantar de ahí, donde quiera que esté. Gracias, Señor. Aleluya. Yo sé que esa presencia va a caer sobre muchas personas y seguidores de esta plataforma. En nombre de Jesús. Porque yo sé que Dios no me envió aquí por enviarme. Wow. Gloria al Señor. Sé que esa noche en la iglesia donde el Señor me llevó, la pastora Patria Vázquez de Brito, se estaba celebrando una boda. Gracias, Señor. Y yo llegué de allá del campo esa noche, esa tarde. Agarré y me vestí, me puse un traje, porque Dios me dijo que yo no podía vestir como el mundo. Wow. Y Dios me vistió y me bajó a un sótano y me dijo, me vistió así como estoy, me puso un traje, me puso una corbata y me dijo, así sí tú puedes ir. Y me vistió formal y me acuerdo que yo me puse un traje y cogí para la boda y había que subir una subida. Y cuando yo voy subiendo, yo tenía una chaqueta blanca y todo el mundo se queda mirándome que voy caminando. Y dicen ellos, ¿y ese no es Eddie que viene ahí caminando? Dice Eddie, no, ese no es Eddie porque Eddie no camina, Eddie no puede caminar. Y dicen ellos, ese Eddie que viene caminando, míralo ahí. Y me acuerdo que cuando ellos vieron eso, la boda se quedó vacía y todo el mundo salió corriendo a recibirme. Y me acuerdo yo que eso fue una experiencia tremenda. El Señor me pasó por experiencia, esa experiencia, Dios, ahí estaba la joven que Dios había dicho que iba a ser mi esposa, que ella creía que yo no me iba a levantar de ahí, no creyó que Dios me iba a levantar de ahí, ella vio eso. Y Dios hizo eso conmigo, amada, y yo he podido ver la gloria de Dios. Después de eso, estábamos en la iglesia y me acuerdo que había que echar el plato de la iglesia. Y estaban todos los materiales ahí, pero nadie. Y yo lo que tenía de haber empezado a caminar era meses y tener la columna así rajada. Sí. Y tener una operación 18 puntos en la columna. Y todo, y le dije yo a los jóvenes que estaban ahí, digo, ¿cuánto están dispuestos a echar ese plato? Dicen ellos, todo. La gloria del Señor. Digo, pues vamos a echarlo. Y empezamos a las 10 de la mañana a echar el plato. Y todo el mundo asustado por la condición que yo tenía. Y gente, ay, no, que Dios no puede hacer esto. Yo me acuerdo que tirando pala y entre todos, paleando, echando el plato, me acuerdo que empezamos a las 10 de la mañana y yo, todo el mundo asustado conmigo, y yo veía una nube, esa nube estaba sobre mí. Wow. Sobre mí, echando el plato de la nube estaba sobre mí. La gloria del Señor. Y a las 2 de la madrugada terminamos. Y yo no sentí dolor por ningún sitio. Porque yo sé que el que me sanó no alivia, sino sana. Wow. Y el que liberta, amado, no te liberta a media, sino completa. Cuando Dios te liberta, amado. Hay cosas que Dios permite, como a mí, Dios me dejó mi aguijón. Amén, porque los hombres de Dios, la mayoría de los hombres de Dios, todos tenemos un aguijón por el cual Dios nos controla. Así es. Por el cual Dios puede controlarnos. Entonces, ahí empezó la agenda de Dios. Después que ya Él me había libertado. Él dijo, ahora tú vas a ser probado. Ahí empezaron los procesos de prueba. Ahí empezó el ministerio profético, que ya había comenzado desde que estaba inválido, porque Dios me hablaba directo. Empezó el ministerio profético, empezó el ministerio por las iglesias, empezó que nadie quería saber de mí por causa de que los pecados salían a la luz y todos los problemas. Entonces empezó el ministerio de milagros y el ministerio de señales. Y Dios a mandarme en el hospital, mandarme a los hospitales, porque dice el Señor que tú debes de dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y empezó Dios su agenda conmigo, amada, mire, de tal manera que llegó el tiempo en que el Señor empezó entonces, la joven que Dios dijo que iba a ser mi esposa, nunca creyó eso. Y la gloria sea del Señor. Entonces Dios
me dijo a mí que olvidara eso. Y yo le dije que lo olvide, no, porque fuiste tú que la pusiste ahí. Yo estaba inválido, yo no te pedí mujer. Fuiste tú, Señor. Así que quítala tú. Y me acuerdo que le dije eso orando y en la noche vino el Espíritu Santo, el Señor en visión. El Señor vino, pan, y me quitó eso. Al otro día yo no sentía nada. Pues llegó el tiempo en que Dios entonces me habló de otra esposa y venía de mi propio pueblo, la cual hoy en día es mi esposa, la cual Dios dijo que me iba a dar un hijo varón. Mi primer hijo fue varón. Wow. Y eso fue un proceso de bendición. ¿Y actualmente tiene? Tengo 2. Qué bendición. Una hembra y un varón. Y dio la agenda que había hecho conmigo. Le dije que Dios me había mostrado una iglesia en un campo, sí, en unos montes que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese campo, en esos montes, allá Dios me mandó con unos caballeros de la iglesia, fui a evangelizar y empezó la gente a convertirse. Wow. Y Dios a hacer milagros, a libertar gente. La gloria sea del Señor. Y ellos empezaron a llamarme pastor y empezaron, cada vez que iba, la gente iba para allá por causa del poder de Dios y del testimonio. Y todavía por mi casa hay personas que dicen, a ese le fui yo a comprar el ataúd y la ropa blanca. Y ellos cada vez que me ven caminando le tienen que darle la gloria a Dios. Por lo que hizo. Por lo que Dios hizo en mi vida. Y todavía hay personas que hoy en día, al ver eso que Dios hizo conmigo, tienen una fe sólida. Y cada vez que están pasando por un proceso me llaman. Wow. Y me dicen, llama a Eddie, para que Eddie venga a orar por ti. O sea, porque ellos entienden que ese poder que Dios hizo conmigo también lo puso en favor de la gente. Amén. Eso es algo que la gloria del Señor, donde quiera que Dios me lleve a hablar de este testimonio, los milagros acontecen. Amén. Y es porque Dios da testimonio de lo que Él ha hecho. Así porque el Espíritu da testimonio de lo que Él hace. Amén. Y respalda. Y la gloria sea del Señor. Ahí empezó mi llamado. Dios me empezó a extender a nivel de Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, a nivel del ministerio profético, sí, por todo lugar. Entonces empezó el Señor a hacer una obra tremenda y a libertar vida en los hospitales, gente sanado de cáncer. Wow. Ahí en el hospital del cáncer fuimos allá y mi vida es de fe, porque Dios me enseñó a vivir por la fe. Wow, es tremendo, de verdad. Tremendo lo que se ha revelado aquí. Amén. De cómo Dios lo ha librado, cómo Dios lo ha libertado, cómo el Señor ha permitido que este hombre esté con vida para testificarnos de la grandeza del Señor. Amén. Y es como usted nos dijo detrás de cámara, su vida es un milagro. Yo entiendo por qué su vida es un milagro. Amén. Porque humanamente una persona no puede sobrevivir a tantas cosas. Pero para lo que el hombre es imposible, para nuestro Dios es súper posible. Así que esto ha bendecido tu vida y yo sé que en gran manera, pastor, pero yo quiero que usted extienda una oración. Esta vez quiero que esta oración sea por sanidad. Amén. Para esa generación que nos está escuchando, tanto sanidad física como sanidad interior. Amén. Aleluya. Yo sé que Dios va a bendecir la vida de muchas personas, porque sí, sentí el poder de Dios, amado, cuando hablaba de lo que Aleluya, el Espíritu de Dios, el Señor hizo en mi vida. Sé que ese mismo Espíritu va a tocar a muchas personas que en este momento están pasando, gloria al Señor, por situaciones de enfermedad, gloria al Señor, que están sin esperanza, gloria al Señor. No importa el diagnóstico que te haya dado el médico. Alabanza. Sí. Te amo, Dios. Aleluya. El Dios de nosotros quebranta los diagnósticos del médico. Gloria al Señor, y sabemos que el diagnóstico de Dios para ti en esta mañana es sanidad. Aleluya. Oh, gloria al Señor, y es liberación. En esta hora oro por todo aquel que en este momento, gloria al Señor, está padeciendo por enfermedades, gloria al Señor, de sanidad, de esterilidad,
gloria al Señor, que no puede tener hijos. Un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, sobre esas jóvenes que no pueden tener hijos, esas parejas que no pueden tener hijos, Señor. Miren, en el nombre de Jesús, declaro fertilidad en ellos. Señor, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre todo aquel que tiene cáncer, todo aquel que tiene diabetes, todo aquel que tiene presión alta, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro sano, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que haya liberación para todo aquel que está siendo atormentado por espíritu, por demonio, por espíritu inmundo. Salen de los cuerpos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, una vida de sanidad plena para todo aquel que te ha creído. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén Jesús. Y Dios me bendiga. Tremendo, de verdad, tremendo, poderoso lo que se ha desatado el día de hoy. Yo bendigo la vida de esa gente que no ha escuchado, que ha sido bendecida con esta palabra y con esta oración. Les bendigo de manera especial, de manera poderosa, y le invito a que sea parte de esta emisora, de esta plataforma que cada día más crece. ¿De qué manera? Suscribiéndote, dándole like y activando la campanita de notificaciones para ser bendecido. Así que sin más preámbulo, varón, nos gustaría que usted dé su contacto para que esta persona pueda contactarse con usted, ya sea por oración o cualquier cosa. Amén. Gloria al Señor. Mi contacto, la mayoría de las personas de La Victoria para allá y en muchos sitios me conocen como Pastor Eddie. Amén. O sea, Pastor Eddie, mi teléfono 829-475-4950. Gloria al Señor. Ese es el teléfono de contacto. Gloria al Señor, por lo cual, sea por la red, como quieran, pueden contactarme. Amén. Amén. Y también estaremos atendiendo sus peticiones. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga y que Dios les guarde. Amén. También pueden, en verdad, seguir esta plataforma a través de las redes Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, como Excelencia Cristiana Televisión. Así nos va a encontrar todo lo que usted necesite: oración, palabra fresca, palabra para alimentar tu espíritu, palabra para sanidad. Lo va a encontrar aquí. Se despide de ustedes su hermana Nelsida Rodríguez y también Máximo Reyes Calderón, Pastor Máximo Reyes Calderón. Amén. Así que, familia, bendiciones, shalom.